El gran salón del Hotel Imperial brillaba como un escenario de otro mundo. Candelabros de cristal suspendidos del techo reflejaban la luz dorada en mil destellos, y los pisos de mármol pulido devolvían cada paso con un eco sutil. Las mesas, vestidas con manteles de lino blanco impecable y decoradas con arreglos florales exuberantes, aguardaban a los invitados más selectos de la ciudad, empresarios, celebridades, políticos. Todo en aquella noche de gala parecía diseñado para gritar opulencia y éxito. Camila avanzaba entre las mesas con una bandeja de copas de champán, la mirada baja pero los sentidos alerta, como quien atraviesa un campo minado. A diferencia de los otros camareros, cuyo uniforme era nuevo y bien planchado, el de ella contaba una historia diferente. La camisa blanca estaba deslucida, amarillenta en los puños, el pantalón negro mostraba señales de desgaste en las rodillas, y la costura del dobladillo, apenas reparada con hilo de otro color, evidenciaba que había sido remendada a toda prisa. Incluso el delantal que cubría su cintura tenía un pequeño rasgón cerca del bolsillo, disimulado con un doblez torpe. Camila era joven, de una belleza natural que no necesitaba artificios, piel cálida, cabello castaño recogido de manera simple en un moño bajo, y unos ojos grandes y expresivos que parecían capturar cada matiz del mundo a su alrededor. Aunque su ropa la relegaba a la invisibilidad social, su sola presencia irradiaba una dignidad silenciosa que, irónicamente, la hacía destacar más que cualquier vestido de diseñador. Había aceptado aquel turno de última hora sin pensarlo dos veces. El restaurante para el que trabajaba había recibido la solicitud urgente de más personal para el evento, y ella, necesitada del dinero extra, se ofreció sin imaginar que tendría que enfrentarse a la élite vestida de gala con su uniforme remendado. No había tenido tiempo de cambiarse ni recursos para alquilar algo mejor. Había salido directamente de su pequeño apartamento de paredes descascaradas, donde vivía con su abuela enferma, y había llegado con apenas unos minutos de antelación, rezando para que nadie reparara demasiado en ella. Pero era imposible no reparar. No porque ella llamara la atención de manera ostentosa, sino por el contraste doloroso que encarnaba. Mientras las mujeres lucían vestidos ceñidos bordados con pedrería y los hombres fumaban puros carísimos, Camila deslizaba silenciosamente entre ellos como un recuerdo incómodo de todo lo que fingían no existir, la lucha diaria, el esfuerzo invisible, la necesidad. Algunos invitados la ignoraban por completo, otros la miraban de reojo, con una mezcla de desdén y lástima mal disimulada. Un par de jóvenes vestidas con trajes de alta costura cuchicheaban y reían al verla pasar, como si su sola existencia fuera una especie de broma de mal gusto en aquel templo de la perfección. Camila mantenía el rostro sereno. Había aprendido hacía mucho que en ambientes así, cualquier gesto de vulnerabilidad podía ser interpretado como debilidad. Cada vez que alguien la empujaba accidentalmente con el codo o le hacía una seña despectiva para reclamar otra copa, ella asentía con cortesía, contenía la respiración unos segundos y seguía adelante. No era la primera vez que servía en eventos de gala, pero aquella noche era diferente. Quizá por la magnitud del evento, quizá por el contraste más brutal entre su realidad y el mundo que la rodeaba. O quizá porque, en lo más profundo de su alma, empezaba a preguntarse si algún día lograría salir de ese ciclo interminable de trabajar duro para apenas sobrevivir. Mientras servía las copas, sus dedos rozaban las finas telas de los manteles, las pieles perfumadas de los invitados, los flashes de las cámaras que capturaban sonrisas perfectas. Ella, en cambio, existía en los márgenes de esas fotografías, borrada, como un error de encuadre que nadie se tomaría la molestia de corregir. A lo lejos, detrás de una columna adornada con hiedra artificial, alguien la observaba. Leonardo Velasco, uno de los hombres más poderosos del país, seguía sus movimientos con una atención que ninguno de los otros asistentes podría haber notado. Mientras conversaba de forma mecánica con un grupo de empresarios, su mente estaba lejos de las cifras y los negocios. Algo en la forma en que aquella joven caminaba, en la manera casi feroz con la que defendía su dignidad pese a su uniforme gastado, capturaba su interés de una forma que no podía explicar del todo. No era simple lástima. Era algo más profundo. Una chispa de reconocimiento. Leonardo, quien había construido su imperio a partir de la nada, sabía identificar la fuerza verdadera cuando la veía. Y esa noche, entre todo el oropel y la falsedad del salón, la única verdad que encontró fue la de una joven camarera de uniforme remendado, que caminaba con la frente alta en medio de un mundo que intentaba ignorarla.
Mientras Camila servía la última copa de su bandeja y giraba para volver discretamente a la cocina, los ojos de Leonardo la siguieron, como si intuyera que aquel pequeño acto de resistencia silenciosa era apenas el principio de una historia que estaba a punto de cambiar para siempre. Y, en ese momento, bajo la luz dorada de los candelabros, entre el tintinear de las copas de cristal y el murmullo vacío de las conversaciones de la alta sociedad, algo imperceptible se sembró en el aire. Algo que ni siquiera la propia Camila podría haber sospechado. Que, a veces, basta un solo acto de dignidad en el lugar más equivocado para abrir la puerta a un destino completamente nuevo. Leonardo Velasco sostenía una copa de vino tinto entre los dedos, girándola lentamente mientras escuchaba, más por cortesía que por interés, las palabras vacías de su interlocutor. Desde hacía años, las galas benéficas le parecían una repetición mecánica del mismo teatro, vestidos de alta costura, discursos conmovedores que nadie recordaría al día siguiente, donaciones millonarias hechas más por imagen que por verdadera convicción. Todo era una coreografía estudiada hasta en los mínimos detalles, donde el éxito se medía en aplausos y selfies. Pero esa noche, algo rompía la coreografía perfecta. Entre los destellos de los flashes y el tintinear de los cubiertos de plata, Leonardo había visto a la joven camarera. No era como los demás trabajadores del evento, cuidadosamente uniformados, casi invisibles. Ella era distinta. No era solo el uniforme desgastado o los discretos remiendos en la tela. Era la forma en que caminaba, la manera en que evitaba doblarse bajo el peso de las miradas inquisidoras, la dignidad silenciosa con la que recogía las copas vacías y enderezaba las servilletas desordenadas. Cada pequeño gesto hablaba más de ella que 1000 palabras. Leonardo dejó escapar un suspiro, apartándose un poco del círculo de empresarios. No era la primera vez que sentía esa desconexión profunda con el mundo al que supuestamente pertenecía. Hacía no tanto tiempo, aunque ahora pareciera otra vida, él mismo había sido el invisible en los grandes salones. Había trabajado como lavaplatos en un hotel modesto, cargando bandejas de restos de comida mientras soñaba con un futuro que, en esos momentos, parecía tan inalcanzable como las estrellas. Tal vez por eso la había visto, cuando nadie más lo hizo. Mientras sus colegas hablaban de fusiones, de nuevos proyectos, de cifras y estadísticas, Leonardo seguía con la mirada los movimientos de Camila. Observó cómo un grupo de jóvenes ricas cuchicheaban y se burlaban a sus espaldas, como algún invitado distraído, o quizás cruel, la empujaba sin molestarse siquiera en disculparse. Y cómo, a pesar de todo, ella mantenía su postura. No era orgullo arrogante. Era algo mucho más poderoso, era respeto por sí misma, aunque nadie más pareciera dispuesta a dárselo. Su mente viajó, sin poder evitarlo, a aquellos años de juventud cuando él también había servido mesas, vestido con camisas ajadas y zapatos gastados que dolían en cada paso. Recordaba el sabor metálico de la frustración, la amarga resignación de saber que, por más esfuerzo que pusiera, siempre sería visto como el chico del servicio. Leonardo dio un sorbo a su copa, preguntándose cuántos de los presentes habrían sido alguna vez invisibles. Pocos, seguramente. La noche avanzaba, las luces titilaban en el techo como constelaciones artificiales, y la música suave flotaba en el aire cargado de perfume caro y promesas vacías. Leonardo, sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia donde Camila servía una de las mesas más cercanas al escenario principal. La vio agacharse para recoger discretamente una servilleta caída, asegurándose de no interrumpir las conversaciones animadas de los invitados. Vio cómo se apresuraba a cambiar una copa rota antes de que alguien se cortara. Vio la forma en que ofrecía una sonrisa tímida y sincera a un anciano que, a diferencia de los demás, le agradeció con un leve asentimiento. Era la única autenticidad en toda aquella sala. Leonardo, acostumbrado a negociar contratos multimillonarios con un movimiento de cejas, sintió algo que no había sentido en años: respeto genuino. Y algo más, una especie de nostalgia dolorosa, como si al verla recordara algo que había dejado atrás en el camino hacia su éxito. Se obligó a regresar a su lugar, no queriendo llamar la atención sobre la joven. No era momento de actuar impulsivamente. No aún. Pero dentro de él, una semilla había sido plantada. Una inquietud que no podía ignorar. Mientras tanto, Camila seguía su ronda, sin sospechar que bajo la mirada indiferente del empresario más poderoso de la sala, se estaba gestando un destino diferente al que había conocido hasta ahora.
Leonardo la observó desaparecer entre las mesas, llevando consigo la última bandeja de copas vacías. Y en ese gesto simple, en ese andar silencioso pero lleno de dignidad, entendió algo que su fortuna jamás había podido comprar. El verdadero valor no estaba en las apariencias, ni en los trajes hechos a medida, ni en los nombres en las listas de invitados. El verdadero valor brillaba, discretamente, en las costuras remendadas de una joven camarera que, sin saberlo, acababa de cambiar la historia de ambos para siempre. Leonardo sonrió, apenas, mientras depositaba su copa vacía en la mesa. El juego, pensó, recién comenzaba. La noche había alcanzado su punto más alto. Las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante, la orquesta llenaba el aire con melodías suaves, y los camareros se movían como piezas bien engrasadas de una maquinaria invisible. Desde su rincón en el salón, Camila sostenía una bandeja cargada de copas de champán, manteniendo la mirada baja y el paso ligero. El cansancio le pesaba en los pies y en los hombros. El uniforme viejo rozaba su piel, áspero, recordándole en cada movimiento las diferencias entre ella y los asistentes a la gala. Pero más allá de la incomodidad física, lo que más dolía era la sensación de ser un error en el paisaje perfecto de aquella noche, un recordatorio molesto de que no todos los sueños se visten de seda. Caminaba hacia una de las mesas principales cuando un grupo de jóvenes, vestidos con trajes de diseñador, la interceptó accidentalmente. Uno de ellos, riendo con evidente desprecio, fingió tropezar y derramó una copa de vino tinto directamente sobre su delantal blanco, dejando una mancha oscura que se expandía como una herida. El grupo estalló en carcajadas. Por un segundo, Camila quedó paralizada, la bandeja temblando en sus manos. Sentía el calor del vino empapando la tela y, peor aún, las miradas curiosas clavadas en ella como cuchillas afiladas. Sabía que debía desaparecer. Que debía recoger los fragmentos de su dignidad y retirarse antes de que su humillación se convirtiera en el espectáculo central. Se agachó torpemente para limpiar el desastre, luchando por contener la marea de vergüenza que le subía por el pecho, cuando una mano apareció frente a ella. Una mano firme, de dedos largos y elegantes, que sostenía un pañuelo de seda impecable. «Tome», susurró una voz masculina, grave y serena, apenas audible en medio del bullicio. Camila alzó la mirada, encontrándose con los ojos grises de Leonardo Velasco. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Él no la miraba con lástima, ni con condescendencia. No había en sus ojos burla ni falsa piedad. Solo respeto. Un respeto silencioso, pero tan intenso que hizo que el corazón de Camila latiera con fuerza en su pecho. Ella dudó. Parte de ella quería rechazar el gesto, aferrarse a la escasa dignidad que aún conservaba. Pero otra parte, más profunda, comprendía que aquel acto no era una humillación, sino una ofrenda sincera en medio del naufragio. Tomó el pañuelo con manos temblorosas, murmurando un agradecimiento apenas audible. Se incorporó lentamente, intentando recomponerse, mientras Leonardo le dirigía una leve inclinación de cabeza antes de alejarse, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. El salón retomó su ritmo, como si nada hubiera pasado. Los invitados volvieron a sus conversaciones, las risas fluyeron, los brindis resonaron. Solo Camila quedó anclada en el lugar, con el pañuelo de seda entre los dedos, sintiendo como si acabara de cruzar un umbral invisible hacia algo que aún no alcanzaba a comprender. Volvió a la cocina, donde los demás camareros la miraron con una mezcla de lástima y fastidio. Se quitó el delantal manchado y, con movimientos automáticos, intentó limpiarlo. El pañuelo en su mano, blanco, con las iniciales LV bordadas en hilo dorado, parecía un objeto de otro mundo, un fragmento de una realidad que nunca había sido la suya. Pensó en devolverlo, pero, ¿cómo? ¿A quién? ¿Cómo acercarse otra vez a aquel hombre que parecía pertenecer a una dimensión inalcanzable? Guardó el pañuelo en el bolsillo interior de su chaqueta raída y regresó al salón con una nueva bandeja. No podía permitirse desmoronarse. No esa noche. No nunca. Mientras servía más copas, no pudo evitar buscarlo con la mirada. Lo encontró junto al escenario, conversando con un grupo de políticos y empresarios. Su postura era relajada, su sonrisa educada, pero sus ojos buscaron los de ella. Fue apenas un instante, una fracción de segundo.
pero fue suficiente. Camila apartó la mirada rápidamente, sintiendo un rubor subir por su cuello. No entendía por qué aquel gesto, tan pequeño en apariencia, la había afectado tanto. No estaba acostumbrada a ser vista. Verdaderamente vista. Leonardo, por su parte, bebió un sorbo de su copa y sonrió para sí mismo. No era un hombre impulsivo. Había aprendido, a fuerza de derrotas y victorias, que las decisiones importantes no se tomaban en un instante de emoción. Pero también sabía reconocer un momento único cuando lo veía. Y esa noche, entre todas las máscaras y sonrisas falsas, había encontrado algo real. Algo que ni todos sus millones podrían comprar. Un destello de humanidad pura, vestido con un uniforme roto, sosteniendo una bandeja de copas con la dignidad de una reina caída en desgracia. Mientras la orquesta comenzaba una nueva pieza y los invitados se preparaban para el brindis final, Leonardo tomó una decisión silenciosa. No dejaría que esa noche terminara sin abrirle una puerta a la muchacha que, sin saberlo, acababa de devolverle algo que creía haber perdido para siempre. La fe en lo genuino. La noche seguía su curso. Las luces centelleaban. Las copas se alzaban. Pero, para Leonardo y Camila, el mundo acababa de cambiar. Y ni uno ni otro eran aún conscientes de hasta qué punto. El reloj marcaba las últimas horas de la noche. La gala, aunque aún vibrante, comenzaba a mostrar los signos de un cansancio elegante. Las risas eran más bajas, los brindis menos entusiastas, las conversaciones más dispersas. Los fotógrafos recogían sus equipos y los organizadores discretamente preparaban las salidas de emergencia para que los invitados pudieran retirarse sin contratiempos. Camila caminaba por el borde del salón, equilibrando una bandeja con algunos bocadillos que nadie parecía realmente interesado en probar. A cada paso, sentía el cansancio acumulado en sus piernas, en su espalda, en su alma. Quería desaparecer. Irse a casa, quitarse aquel uniforme áspero y olvidarse de la sensación de ser una intrusa en un mundo que no era el suyo. Fue entonces cuando lo vio. Leonardo Velasco estaba de pie cerca de una de las grandes puertas que daban a la terraza del hotel, ligeramente apartado de los demás, como si también él buscara una bocanada de aire más puro lejos de la mascarada social. Sus ojos grises, serenos y penetrantes, la buscaron en cuanto ella entró en su campo de visión. No hubo dudas ni titubeos. Levantó levemente una mano, un gesto discreto, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, invitándola a acercarse. Camila dudó. Todo su instinto le gritaba que no debía. Que nada bueno podía salir de romper la línea invisible que separaba a los sirvientes de los invitados. Que aquel hombre, con su traje perfectamente entallado y su presencia imponente, no era alguien con quien ella pudiera cruzar siquiera una palabra fuera de su rol de camarera. Pero algo en su mirada, una mezcla de calidez y autoridad, le dio el valor para moverse. Dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar, alisó torpemente su delantal manchado, y caminó hacia él, sintiendo como cada paso retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Leonardo esperó en silencio, con las manos cruzadas a la espalda. Cuando ella estuvo a unos pocos metros, abrió una puerta lateral y le hizo una seña para que lo siguiera hacia la terraza exterior. El aire fresco de la noche la golpeó en el rostro, aliviando un poco el calor y la tensión que sentía. Afuera, la ciudad se desplegaba como un océano de luces titilantes. En la terraza no había nadie más. Solo ellos dos, separados por el peso invisible de sus mundos. Leonardo rompió el silencio primero. ¿Cómo se llama?, preguntó, con una voz que no era la del empresario acostumbrado a cerrar tratos, sino la de un hombre curioso, genuinamente interesado. Camila parpadeó, sorprendida por la pregunta simple y directa. Camila, respondió, su voz apenas más que un susurro. Él asintió, como si ese dato encajara perfectamente en un rompecabezas que solo él entendía. Luego, sin preámbulos, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño objeto rectangular, una tarjeta personal, con su nombre y número de contacto impresos en letras doradas sobre fondo marfil. La sostuvo entre dos dedos, extendiéndola hacia ella. Si alguna vez quiere cambiar su vida, dijo, con la misma naturalidad con la que otros habrían ofrecido un cóctel, llámeme. Camila no movió la mano para tomar la tarjeta. La miró, confundida,
recelosa. Todo su ser estaba en alerta. Había escuchado suficientes historias para saber que en el mundo de los ricos, las oportunidades ofrecidas a mujeres como ella casi nunca venían sin un precio oculto. No sabía qué pretendía aquel hombre, pero estaba segura de una cosa: no iba a vender su dignidad, no por promesas ni por caridad disfrazada. Gracias, señor, dijo, educadamente, dando un paso atrás, pero estoy bien como estoy. Leonardo no mostró sorpresa ni decepción. Solo guardó la tarjeta de nuevo en su chaqueta, como si hubiera sabido que eso ocurriría. Como usted quiera, respondió, con una sonrisa leve, casi imperceptible. Camila hizo una ligera reverencia, un gesto de cortesía que parecía fuera de lugar en aquel contexto, y regresó al interior del salón, el corazón golpeándole contra las costillas. Se sintió ridícula. Presuntuosa. ¿Qué había sido eso? ¿Una prueba? ¿Una burla sofisticada? ¿O tal vez una oferta real que acababa de rechazar por miedo? No lo sabía. Y eso, de alguna manera, la inquietaba más que cualquier otra cosa. Leonardo se quedó unos minutos más en la terraza, observando la ciudad, pensando. No la seguiría. No la presionaría. Sabía, por experiencia propia, que las verdaderas decisiones no se podían forzar. Si Camila algún día decidía cambiar su destino, tendría que hacerlo por su propio pie. Y cuando llegara ese momento, si llegaba, él estaría esperándola. Adentro, la gala se extinguía lentamente. Las luces comenzaban a atenuarse, los meseros recogían los últimos restos de la noche, y los invitados más importantes ya se retiraban en autos de lujo. Camila, recogiendo copas vacías con manos aún temblorosas, levantó la vista hacia la terraza. Leonardo ya no estaba allí. Solo el viento nocturno, agitando las cortinas blancas, parecía testigo del momento que había transcurrido entre ellos, breve, silencioso, pero lleno de un significado que ninguno de los dos olvidaría jamás. Una puerta había sido abierta. Camila, sin saberlo aún, había dado el primer paso hacia una vida completamente diferente. Solo que, para cruzarla, tendría que enfrentarse primero a sus propios miedos. Y esa sería, quizás, la batalla más difícil de todas. La vida, pensaba Camila mientras recogía su delantal manchado y guardaba el uniforme desgastado en una bolsa plástica, rara vez ofrecía segundas oportunidades. Para alguien como ella, cada error costaba caro. Cada pequeño desliz podía significar el final de un trabajo, el retraso de un sueño, la pérdida de una esperanza que tardaba años en reconstruirse. Por eso, cuando recibió la llamada 2 días después de la gala, su primer instinto fue la incredulidad. La gerente del restaurante para el cual trabajaba le informó, con un tono extraño, una mezcla de nerviosismo y asombro, que había sido solicitada específicamente para otro evento benéfico, aún más importante que el anterior. No necesitaba llevar uniforme esta vez. Solo debía presentarse en el gran salón del Hotel Imperial, esta vez como invitada especial de una organización patrocinadora. Camila colgó el teléfono aturdida, mirando el pequeño espacio que llamaba hogar, una habitación minúscula compartida con su abuela, donde el aroma a sopa de pollo se mezclaba con el polvo que se colaba por las ventanas rotas. Una invitada especial. Ella. La idea era tan absurda que soltó una risa incrédula. No tenía vestidos elegantes. No tenía zapatos de tacón, ni carteras de diseñador. Tenía apenas un vestido sencillo, de algodón azul marino, que había comprado en una tienda de segunda mano para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. Con el corazón encogido de ansiedad, decidió aceptarlo. No sabía si era una broma cruel, un error de organización o algún tipo de experimento social del que sería el chiste posterior de la noche. Pero una voz interna, débil pero persistente, le decía que debía ir. La noche del evento, Camila llegó temprano, como siempre había hecho en sus trabajos. La recepción era aún más lujosa que la anterior. Los coches de lujo se alineaban frente al hotel, los flashes de las cámaras cegaban los ojos, y los recepcionistas, esta vez, no le ofrecieron una bandeja para servir, sino una copa de champán. Entró al salón, sintiendo que cada fibra de su ser quería salir corriendo. Su vestido, aunque limpio y prolijo, parecía un trapo al lado de las obras maestras de alta costura que llevaban las demás mujeres.
Sus zapatos, unos modestos flats negros, contrastaban dolorosamente con los tacones de diseñador que resonaban en el mármol como declaraciones de poder. Apretó la copa entre las manos, intentando pasar desapercibida. Pero, para su sorpresa, nadie parecía mirarla con desprecio. De hecho, muchos la saludaban cortésmente, asumiendo que era parte de alguna delegación joven de beneficencia o de un programa social. Camila caminó entre los invitados, buscando un rincón donde pudiera mezclarse con las sombras y observar en silencio. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué esperaba la vida de ella esa noche? Fue entonces cuando lo vio. Leonardo Velasco estaba de pie junto a un grupo de empresarios, vestido con un traje oscuro impecable, conversando con su habitual calma calculada. Pero sus ojos, esos ojos grises imposibles de olvidar, la encontraron al instante. Camila bajó la mirada, instintivamente. No quería acercarse. No quería llamar la atención. No quería exponerse a la posibilidad de otro rechazo, otra burla disfrazada de cortesía. Pero Leonardo no se movió. No la llamó. No rompió la distancia. Solo sostuvo su mirada, a través de la multitud, como un ancla en medio de la tormenta. Camila sintió como su respiración se volvía más profunda, más consciente. Recordó el pañuelo de seda aún guardado en su cajón. Recordó la tarjeta que nunca aceptó. Recordó el gesto de humanidad en una noche donde todos la habían tratado como un error. Y, con una valentía nacida del cansancio de toda una vida de ser invisible, dio un paso adelante. La velada transcurrió de forma extraña para ella. Nadie le pidió que sirviera mesas. Nadie le lanzó miradas despectivas. Al contrario, varios invitados le preguntaron su opinión sobre los proyectos presentados en el escenario, la invitaron a brindar, la trataron como a una igual. Camila respondía con frases cortas, intentando no revelar demasiado su inseguridad. Sabía que no pertenecía a ese mundo. Que su lugar era un accidente, un error administrativo, o quizás, aunque aún no podía atreverse a pensarlo, una oportunidad cuidadosamente construida. Leonardo no volvió a acercarse directamente. Pero la vigilaba de lejos, evaluando cada reacción, cada gesto, cada momento de duda y cada acto de valentía. Para él, aquella noche era una prueba silenciosa. Quería ver si Camila podía sostenerse en pie sin el uniforme de servidumbre. Si podía caminar entre los poderosos sin dejar que su dignidad se quebrara. Si podía reconocer, en sí misma, el valor que él ya había visto desde el primer instante. Camila, sin saberlo, superó cada obstáculo con una mezcla de torpeza y autenticidad que, a los ojos curtidos de Leonardo, valía más que cualquier título universitario o apellido ilustre. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno sobre la terraza del hotel, Camila se recostó discretamente contra una columna, mirando hacia las estrellas, preguntándose en qué momento su vida había empezado a cambiar. Leonardo, a unos metros de distancia, también miraba al cielo. Pero su mente no estaba en los fuegos artificiales. Estaba en la muchacha de vestido sencillo que, sin saberlo, había pasado su prueba más difícil, ser ella misma en un mundo que exigía máscaras. Y en su interior, una decisión se forjaba con la solidez de las promesas que no necesitan palabras. La historia de Camila apenas comenzaba. Y él, de una forma que aún no entendía del todo, ya estaba decidido a formar parte de ella. La gala había terminado hacía más de una hora, pero el gran salón aún conservaba el eco de la música, las risas y las conversaciones apagadas. Los últimos invitados abandonaban el lugar entre bostezos discretos y promesas de futuros encuentros. Los empleados recogían copas vacías, apagaban candelabros, ajustaban cortinas. Camila permanecía junto a la terraza, abrazada a sí misma, como si una parte de ella temiera romper el frágil hechizo de la noche. No sabía por qué aún estaba allí. Algo en el aire, en la forma en que Leonardo la había mirado durante toda la velada, le decía que su presencia aún tenía un propósito no cumplido. Y no estaba equivocada. Leonardo se acercó con paso firme pero tranquilo, con las manos en los bolsillos del pantalón, como si no fuera el hombre más poderoso del recinto, sino simplemente otro ser humano buscando conversación. Se detuvo a un par de metros de ella, dándole espacio. Espacio para decidir.
Espacio para no sentirse acorralada. ¿Disfrutó de la noche?, preguntó, su voz profunda deslizándose suavemente en el aire nocturno. Camila dudó, luego asintió con una sonrisa breve y sincera. No había necesidad de fingir. De alguna manera, intuía que con él, las máscaras eran inútiles. Leonardo apoyó un codo en la barandilla de mármol, mirando hacia las luces de la ciudad que se extendían como un tapiz infinito. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo compartieron el silencio, ese raro tipo de silencio cómodo que no exige ser llenado. Yo también serví mesas alguna vez, dijo finalmente Leonardo, su voz apenas más alta que un susurro. Camila giró la cabeza lentamente para mirarlo, sorprendida. No había burla en su tono. No había vergüenza. Solo una verdad simple, dicha sin adornos. Leonardo sonrió, como si pudiera leer su incredulidad. Tenía 17 años. Trabajaba en un restaurante barato, fregando platos y sirviendo copas en bodas donde ni siquiera me ofrecían un trozo de pastel al final de la noche. Hizo una pausa, recordando. Cada propina era para ayudar a mi madre a pagar el alquiler. Cada hora extra, para comprar libros usados y seguir estudiando. Camila no sabía qué decir. Era como si, de repente, el hombre inalcanzable que había observado toda la noche se despojara de su armadura de éxito y riqueza, revelando cicatrices muy parecidas a las suyas. Leonardo volvió a mirarla, sus ojos grises llenos de una intensidad tranquila. Sé lo que es ser invisible, continuó. Sé lo que se siente servir a personas que nunca se detienen a verte. Sé lo que pesa el cansancio cuando sabes que, haga lo que hagas, siempre serás el chico del servicio o la camarera del uniforme roto. Camila tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Nunca nadie había puesto en palabras esa sensación tan precisa, tan dolorosamente real. Nunca nadie había validado su existencia de esa manera. Leonardo se enderezó ligeramente. Cuando te vi aquella noche, dijo, vi algo que casi había olvidado, la fuerza de seguir adelante cuando el mundo entero te dice que no perteneces. Camila bajó la mirada, incapaz de sostenerla por mucho tiempo. No estaba acostumbrada a ser reconocida. No de verdad. No en lo que era, y no en lo que tenía. Leonardo dio un paso más cerca, pero aún manteniendo la distancia justa, la distancia que respetaba su espacio y su elección. Por eso estoy aquí, añadió. No para ofrecerte caridad. No para hacerte un favor. Estoy aquí porque veo en ti algo que muchos han perdido en el camino, dignidad. Y coraje. Camila sintió que las lágrimas luchaban por escapar, pero se obligó a contenerlas. No quería llorar allí, en esa terraza iluminada solo por la luz tenue de los faroles y las estrellas distantes. Leonardo, percibiendo su lucha interna, le sonrió con suavidad. La vida ya es bastante dura, dijo. No deberías caminar sola si no quieres. Con esas palabras, sacó de su chaqueta un sobre blanco. No una tarjeta lujosa esta vez, ni un gesto protocolario. Un simple sobre, sin adornos, solo su nombre escrito a mano, Camila. Se lo ofreció. Tómate tu tiempo, añadió. No tienes que decidir ahora. Camila, temblando levemente, aceptó el sobre sin abrirlo. Sus dedos rozaron brevemente los de Leonardo, y el contacto fue como un pequeño rayo silencioso atravesándola de pies a cabeza. Leonardo no dijo más. No preguntó si lo abriría. No pidió nada. Solo le dedicó una última mirada, una mirada que decía, te veo, te respeto, te creo capaz, y luego se alejó, desapareciendo entre las sombras del pasillo como si nunca hubiera estado allí. Camila se quedó sola bajo el cielo estrellado, con el sobre apretado contra su pecho. No sabía qué contenía. No sabía qué camino se abría ante ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba atrapada. Que tenía una elección. Y, aunque el miedo seguía susurrándole al oído que era más seguro quedarse donde estaba, una voz mucho más profunda, una voz que venía desde el lugar más resiliente de su alma, comenzaba a despertar. Tal vez, pensó mientras abrazaba el sobre, la vida sí ofrecía segundas oportunidades. Solo que, a veces,
venían disfrazadas de hombres que habían aprendido a ver a través de los trajes y los títulos. A hombres que, como ella, sabían que la verdadera grandeza no estaba en lo que uno vestía, sino en lo que uno era. Y tal vez, solo tal vez, era hora de atreverse a creer. El sobre blanco permaneció intacto en el pequeño buró de Camila durante 3 días. Cada mañana, al despertar, sus ojos se posaban en él, como si fuera una criatura viva, respirando pacientemente, esperando su decisión. Cada noche, antes de dormir, pensaba en abrirlo, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si era una prueba más para demostrarle que no pertenecía a ese mundo? ¿Y si aceptarlo significaba traicionar la vida que había defendido con tanto esfuerzo? Camila había aprendido a no esperar milagros. La vida le había enseñado que los sueños, muchas veces, eran solo pretextos para nuevas caídas. Pero algo dentro de ella, algo pequeño, casi imperceptible, empezaba a latir con fuerza. No era ambición. No era codicia. Era, simplemente, la necesidad de demostrarse que no estaba condenada a ser siempre la sombra en los márgenes de los salones brillantes. Finalmente, en la madrugada del 4.º día, después de una larga jornada de trabajo, se sentó en el borde de su cama, respiró hondo y rasgó el sobre. Dentro encontró una carta, escrita a mano, con una caligrafía firme y elegante. Camila. El valor no siempre grita. A veces, el verdadero valor es la voz que susurra al final del día: mañana lo intentaré de nuevo. Este es mi ofrecimiento, un lugar en un programa que busca formar líderes que nacieron en la periferia del sistema. Sin falsas promesas. Sin favores. Solo oportunidad real. Si decides aceptar, ven al edificio Velasco, piso 27, el viernes a las 10 de la mañana. No es una entrevista. No es una obligación. Es tu decisión. Leonardo Velasco. Camila cerró los ojos, dejando que las lágrimas, esas que había reprimido tantas veces, finalmente rodaran silenciosamente por sus mejillas. No sabía si era capaz. No sabía si merecía esa oportunidad. Pero sabía una cosa: no podía seguir viviendo preguntándose, ¿y si? El viernes amaneció gris y lluvioso. La ciudad parecía llorar sobre sí misma, con calles encharcadas y paraguas luchando contra el viento. Camila, vestida con el mismo vestido sencillo de la gala, su única prenda, elegante, caminó hasta el edificio señalado, sus zapatos empapados, su cabello mojado pegándose a su rostro. El edificio Velasco era imponente, una torre de cristal que parecía rozar las nubes. Cada paso hacia la entrada principal se sentía como una batalla interna entre el deseo de huir y la necesidad de seguir adelante. Al llegar a la recepción, la empleada, una mujer impecablemente maquillada y vestida, alzó la mirada hacia ella, dudando. Camila se aclaró la garganta. «Vengo por una cita con el señor Velasco», dijo, su voz temblando apenas. La recepcionista, tras una breve llamada telefónica, simplemente sonrió y asintió, indicándole el ascensor privado. Subir hasta el piso 27 fue como ascender hacia otra realidad. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una sala minimalista, donde el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Leonardo la esperaba junto a una gran ventana, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad sumida en la niebla. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa tranquila. No de triunfo. No de superioridad. De bienvenida. Sabía que vendrías, dijo simplemente. Camila se acercó, deteniéndose a unos pasos de distancia. Mantuvo la cabeza alta, aunque todo en su interior temblaba. Leonardo extendió un sobre más pequeño hacia ella. Dentro encontrarás los detalles del programa. Si decides quedarte, la formación empieza hoy mismo. Si decides irte, no habrá reproches. Lo que hagas a partir de aquí, depende solo de ti. Camila tomó el sobre, sus dedos rozando los de él brevemente. Por un instante, el mundo exterior desapareció, no había lluvia, no había frialdad, no había ruido. Solo estaba ella, su miedo, su esperanza, y la posibilidad de una vida diferente. No abrió el sobre de inmediato. Se acercó a la ventana y miró la ciudad,
preguntándose si, entre todas aquellas luces distantes, habría más personas como ella, personas atrapadas entre el temor a fallar y el deseo de volar. Pensó en su abuela, en todas las noches en vela trabajando, en las humillaciones silenciosas, en los sueños que había enterrado para sobrevivir. Y, por primera vez, entendió que no estaba traicionando su pasado al querer algo mejor. Estaba honrándolo. Con un gesto decidido, volvió hacia Leonardo. «Acepto», dijo. Él asintió, sin dramatismos, pero con una chispa de genuino respeto en los ojos. Ese día, Camila no solo aceptó un programa de formación. Aceptó verse a sí misma de otra manera. No como la camarera de uniforme roto. No como la muchacha que servía mesas a quienes nunca la miraban. Sino como lo que siempre había sido, aunque el mundo se empeñara en negarlo. Una mujer capaz de construir su propio destino. Y en los ojos de Leonardo, encontró la promesa silenciosa de que no estaría sola en el camino. A partir de ese momento, el verdadero viaje comenzaba. Uno donde el valor no se medía en la ropa que se vestía ni en los apellidos que se portaban, sino en la capacidad de resistir, de soñar y de atreverse a hacer más. Mucho más. Los meses siguientes fueron una sucesión vertiginosa de descubrimientos y desafíos para Camila. Ingresar al programa de formación no fue fácil. No era una sala de clases complaciente, era un campo de pruebas diseñado para moldear líderes verdaderos, no productos de fachada. Allí, Camila se encontró rodeada de personas que, como ella, venían de mundos olvidados, jóvenes que habían trabajado en la construcción, en fábricas, en campos y mercados callejeros. Personas que nunca habían sido invitadas a galas, que nunca habían tenido un traje a medida, pero que llevaban consigo una fuerza inquebrantable. Las primeras semanas fueron las más duras. Los instructores, elegidos personalmente por Leonardo, no hacían concesiones. Cada error era señalado, cada debilidad expuesta. Camila dudó de sí misma más veces de las que podía contar. Hubo noches en las que lloró en silencio, preguntándose si había cometido un error imperdonable al creer que podía ser algo más que una camarera invisible. Pero cada mañana, cuando pensaba en rendirse, recordaba la mirada de Leonardo aquella noche en la terraza, la mirada de alguien que había visto en ella algo que ni ella misma había reconocido aún. Y así, paso a paso, comenzó a reconstruirse. Aprendió a hablar en público, a presentar proyectos, a negociar sin miedo. Aprendió a confiar en su intuición, en su capacidad de leer a las personas, en su instinto de proteger a los más vulnerables. Lo más importante de todo, aprendió que su valor no dependía de la ropa que usaba ni del apellido que llevaba, sino de la autenticidad que se negaba a negociar. Un año después, en una ceremonia discreta pero cargada de emoción, Camila subió al escenario del mismo salón donde, tiempo atrás, había servido copas con un uniforme roto. Ahora, vestía un sencillo pero elegante vestido blanco, su cabello recogido en un moño bajo, y su presencia llenaba la sala de una energía que ningún diseñador ni joya podría replicar. Habló con voz firme y serena, contando su historia sin adornos, sin vergüenza. Contó de la niña que soñaba con estudiar en las noches en que no había suficiente comida en la mesa. Contó de la joven que sirvió mesas mientras otros brindaban por éxitos que parecían inalcanzables. Contó del día en que un hombre, un desconocido en apariencia, le ofreció algo más valioso que dinero, la oportunidad de creer en sí misma. La sala, llena de empresarios, líderes sociales y jóvenes becarios, se mantuvo en un silencio reverente. Cuando terminó, el aplauso fue tan intenso y prolongado que Camila tuvo que bajar la mirada, abrumada. Entre la multitud, los ojos grises de Leonardo Velasco brillaban de orgullo silencioso. No había subido al escenario. No había reclamado crédito. Porque entendía que las mejores victorias no son aquellas que uno ostenta, sino aquellas que se celebran en el corazón. Con el tiempo, Camila se convirtió en la embajadora de la fundación que Leonardo había creado. Viajó a escuelas, a barrios olvidados, a pequeños pueblos donde el futuro parecía un lujo imposible. Se sentó en el suelo con niños que soñaban con ser algo más. Habló con madres solteras, con jóvenes obreros, con mujeres que, como ella, pensaban que su valor terminaba donde terminaban las oportunidades. Cada palabra que decía no era solo un discurso, era un puente.
Y en cada puente construido, en cada vida tocada, Camila sentía que estaba devolviendo al mundo el regalo que una vez recibió. La relación con Leonardo evolucionó de forma lenta y natural. No hubo declaraciones teatrales ni romances de película. Hubo miradas largas compartidas en oficinas silenciosas. Hubo conversaciones hasta la madrugada sobre sueños, miedos y heridas que nunca terminaban de sanar. Hubo respeto. Hubo admiración. Y, poco a poco, un amor silencioso fue creciendo entre ellos, como una flor que se abre tímidamente al amanecer, lejos de las miradas, pero fuerte en su esencia. Un amor construido no sobre promesas vacías, sino sobre la certeza de que ambos, de formas diferentes, se habían salvado mutuamente. Una tarde, en una terraza donde la ciudad se extendía como un océano de luces doradas, Leonardo se acercó a Camila, quien observaba el horizonte perdida en sus pensamientos. No dijo nada. No hizo grandes gestos. Solo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, como quien encuentra, finalmente, su hogar. Camila lo miró y sonrió. No era la sonrisa de quien recibe un regalo inesperado. Era la sonrisa de quien, después de un largo viaje, reconoce su propio reflejo en los ojos del otro. Y así, en medio de la ciudad que una vez los había ignorado, dos almas que se habían negado a rendirse encontraron, finalmente, su lugar. Juntos. No como salvador y rescatada. No como millonario y muchacha humilde. Sino como iguales. Como dos guerreros silenciosos que, contra todas las probabilidades, eligieron creer. Y esa elección, silenciosa y poderosa, sería para siempre su victoria más grande.